Bueno, vamos entonces a ver el tema de lo que hace a fondos del Tesoro de la Nación y a ver si podemos cerrar en el encuentro de hoy. Ahí terminaríamos, o sea, bueno, vemos lo que es el concepto del artículo 1 y también ver un poco el tema de, bueno, quizá lo puedo ver dentro de lo que es el elemento subjetivo. Ahora bueno, lo empalmo ahora para poder cerrar, y caracteres, o sea, digamos que tendríamos que ver un poquito para cerrar el encuentro de hoy, el tema de esto de fondos del Tesoro de la Nación, para ver la definición del artículo 1 y cerrarlo. El tema de caracteres, también vamos a ver el concepto o características que tiene este contrato administrativo de obra pública, y quizás, si tenemos tiempo, no sé, alguna diferenciación con el tema de las concesiones de peaje. Bueno, cerremos un poquito el tema, entonces vamos a fondos del Tesoro de la Nación. Ahí estamos en el elemento y entramos en el elemento subjetivo. Hablamos del objeto, hablamos de la finalidad, del contenido. Bueno, vamos al elemento subjetivo, o sea, el sujeto. ¿Qué es el fondo? ¿Qué incluye o cómo aplica esto de fondos del Tesoro de la Nación? Administración central, descentralizada, empresas, sociedades del Estado, entes públicos no estatales. Vamos a ir analizando un poquito de todo esto. Tengamos en cuenta que, y esto volvemos al inicio, cuando vimos un poco el plexo jurídico y dijimos que la Ley de Obras Públicas está enmarcada dentro de este decreto, que es el 1023, que es el Reglamento de Contrataciones del Estado. Y acá volvemos a tomar esa punta. ¿Por qué? Porque este Reglamento de Contrataciones del Estado, que acá hay una diferencia con la ciudad, con la 2095, aplica solamente a qué tipo de organismos de la Administración Pública Nacional. Es decir, dentro de lo que es el sector público nacional, de la 24.156, la Ley de Administración Financiera, ahí tenemos enumeradas lo que es administración central, descentralizada, o sea, los entes autárquicos. Después tenemos las empresas, sociedades, entes públicos, fondos fiduciarios, de todo ese sector público nacional. El marco del 1023, por eso ya voy a hacer la distinción con la ley de la ciudad, ¿aplica a todo este sector público nacional o solamente a un tipo de organismos? El 1023 apunta solamente al inciso A, es decir, la administración pública nacional, central y descentralizada. Es decir, y esto no es menor, está dejando fuera del marco, de lo que es el 1023 y todo este régimen de derecho público, está dejando afuera ¿a qué? Fundamentalmente de todos esos incisos, el más son dos: el que hace a las empresas del Estado, sociedades anónimas de propiedad estatal, y por otro lado los entes públicos no estatales. O sea que todo eso, ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que esos no hacen contratos de obra? Sí hacen contratos de obra, lo que pasa es que no entran dentro de este marco jurídico del régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Y esto es importante, no es importante, y esto es muy importante porque entonces, ¿qué pasa con este régimen jurídico? Esas obras que hacen las empresas, sociedades del Estado, sociedades anónimas de propiedad estatal, ¿por qué derecho se rige? ¿Por qué régimen jurídico se rige? Sociedades anónimas de propiedad estatal, hay un montón. Y por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Porque siempre es bueno, cuando uno habla, saber de qué está hablando concretamente. Ejemplo de sociedades anónimas de propiedad estatal, empresas del Estado. Empresas del Estado son muy viejas, son del año 49, las creó Perón, en realidad, en la época de Perón. Después vinieron las sociedades del Estado y después vinieron mucho más reciente, la época de los 90, las sociedades, y después las sociedades anónimas de propiedad estatal. Son de propiedad del Estado y sin embargo se rigen ¿por qué derecho? Porque son sociedades anónimas, se rigen por la ley de sociedades comerciales, la ley de sociedades generales, o sea, derecho privado. Y sin embargo son estatales, ¿no? Integran el sector público nacional, pero están fuera de este marco jurídico del 1023, del Reglamento de Contrataciones del Estado. No así en la ciudad, y esto es una distinción muy importante, porque la 2095 no solamente incluye la administración pública, sino que incluye poder legislativo, poder judicial, y también incluye empresas y sociedades del Estado. O sea, ahí es más abarcativa, en nación es más restrictiva en ese sentido. Entonces, ahí tenemos
el primer ámbito de aplicación, entonces, es que algunos otros organismos dicen, sí, aplicamos algo parecido a la ley de obra pública, más o menos, o tenemos nuestro propio, pero el 1023 queda solamente en la administración central y descentralizada. Vamos a empezar por ahí. Administración central, obviamente que son fondos del Tesoro, o sea, las obras que realiza o que están a cargo de todo lo que son los organismos de la administración central, ahí no hay duda que son fondos del Tesoro de la Nación, con lo cual aplicaría. Entidades autárquicas. Bueno, también la administración descentralizada, una entidad autárquica, pero acá hay que hacer alguna salvedad, acá hay que empezar a hacer alguna salvedad. ¿Por qué? Porque en las entidades autárquicas se requiere para poder hacer obra pública básicamente dos requisitos. Uno, que haya una delegación, esto está en el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas, una delegación expresa del Poder Ejecutivo, o que esta facultad para hacer obras públicas surja del propio estatuto de creación del ente autárquico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo ente autárquico, por el hecho de ser un ente autárquico, puede o está facultado para llevar adelante obras públicas. En esto hay dictámenes de la Procuración muy interesantes. Por ejemplo, hay uno muy conocido, el caso del ANMAT. Vieron que el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, y es un ente autárquico. Y una vez se planteó qué pasa que la ANMAT quería hacer obras públicas. Y el tema era si la ANMAT estaba facultada para llevar, es un ente autárquico. Y si la ANMAT, a pesar de ser un ente autárquico, tenía facultades para llevar adelante contrataciones de obra pública. Y sin embargo, si lo miramos por el tema de que es un ente autárquico, bueno, no hay duda que son fondos del Tesoro de la Nación, acá no hay, integra la administración descentralizada, es un ente autárquico, pero se cuestionó si realmente estaba dentro de sus facultades, por más que era un ente autárquico, llevar adelante obras públicas. Hay un dictamen de la Procuración muy viejo, después si quiere le paso los datos, bueno, no tan viejo como los otros, pero ya tiene unos años, donde consideró que no, que por ejemplo la ANMAT no estaba facultada para llevar adelante obras públicas. ¿Por qué? Porque no tenía una delegación expresa del Poder Ejecutivo en tal sentido por el artículo 2 de la ley, y cuando van obviamente al estatuto, a su creación, ¿qué decía? La posibilidad de realizar locaciones de obra. Eso era lo que estaba permitido en su estatuto. Realizar locaciones de obra. Entonces se cuestionaba si dentro del concepto de locaciones de obra podía considerarse incluida a la obra pública. Bueno, la Procuración dijo que no. Obviamente, la obra pública es una especie de locación de obra, eso sin duda. Lo que pasa que hay acá, en ese dictamen, que es muy interesante, no solamente por la ANMAT, por si lo necesitan para algún otro organismo similar, hizo todo un análisis y consideró que eso no podía ir dentro del concepto de obra pública. ¿Por qué? Primero, no hubo delegación, y segundo, solamente la facultad que surgía en forma expresa era locación de obra, y no se podía considerar como una competencia razonablemente implícita que eso quisiera estar implicando una autorización para hacer obras públicas. Entonces, consecuentemente, a lo que voy con esto, fíjense, una entidad autárquica, y sin embargo la Procuración en su dictamen ante la consulta en esta circunstancia dijo no, esto no está facultada. Y esto no es menor, porque, claro, la ANMAT, como cualquier otro ente autárquico, tiene una finalidad totalmente diferente, tiene una administración de medicamentos, y quería hacer una obra. Y entonces el tema, ¿está facultada la ANMAT como ente autárquico para llevar adelante una obra pública? Y es un ente autárquico, estamos dentro, típica, artículo 8, inciso 1, porque estamos en la administración descentralizada. Sin embargo, en casos como estos, la Procuración dijo que no, y que no por estas razones. Es decir, que en el caso de los entes autárquicos hay que ver si tienen una delegación del Poder Ejecutivo para hacer la obra, o esa facultad le viene dada ¿en dónde? En la creación del propio estatuto. Atención con esto, porque no es que cualquier organismo puede llevar adelante la realización de obras públicas, ¿entiende? O sea, tiene que estar o una delegación o concretamente de su propio estatuto tiene que surgir de creación la posibilidad y la facultad de hacer las obras. Eso respecto de entes autárquicos. ¿Qué pasa con las empresas del Estado, con las sociedades del Estado? Respecto de las empresas del Estado, la vieja ley del año 49, que ya prácticamente, sí. Esa necesidad que tenían, ¿cómo la hacen? No, bueno,
van a tener que procurarse una delegación del Poder Ejecutivo, digamos. Ahora les digo una cosa del nuevo decreto. Van a tener que tener una autorización del Poder Ejecutivo porque ya del estatuto no lo tenían, la facultad no la tenía, entonces va a tener que tener una delegación. Si no tiene una delegación, que eso está en el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas, si no tiene una delegación del Poder Ejecutivo o no surge del estatuto de tu organismo de creación, vos no podés llevar adelante. Pues si no, y ahí analiza muy bien la Procuración que ni siquiera, bueno, vos sos arquitecta, pero para los abogados, todo el tema, ustedes saben, las competencias expresas y razonablemente implícitas. Entonces, lo que analiza la Procuración ahí es, la competencia no está expresa porque dice locación de obra, no dice obra pública, dice locación de obra. Y además dice, aún queriendo interpretarse que pueda surgir de una competencia razonablemente implícita, tampoco. ¿Por qué? Porque la finalidad del ente tiene, ustedes saben lo que se llama, esto de derecho administrativo, más que lo que es la teoría de la especialidad. La teoría de la especialidad en materia de competencia lo que está queriendo decir es que el ente o el organismo puede realizar todas las competencias, las que están expresamente establecidas y todas otras que contribuyan a esa finalidad. Entonces, tomando este concepto, la Procuración dice, ni siquiera tomando la teoría de la especialidad. ¿Por qué? Porque si voy a la finalidad que tiene la ANMAT no tiene una finalidad propia de nada que ver con las obras. La finalidad de la ANMAT es administrar, tiene a su cargo toda la administración de los medicamentos, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, salvo que tenga una delegación expresa, ahí sí, o surja del estatuto. Del análisis que hizo la Procuración, no surgía del estatuto. Entonces, basándonos en los dos requisitos, que sería o uno o el otro, un mismo organismo podría hacer obra pública, una determinada obra pública, y hacer otra obra que no sea pública. No, pues la locación de obra la puede hacer, claro. La delegación va a hacer esto, quizá. Para hacer obra pública en el marco de la 13.064 necesitas una autorización expresa del Poder Ejecutivo que te surge del artículo 2 de la ley. Que, o sea, si vos no lo tenés la atribución expresa, te tenés que tener una delegación. Esto en el último decreto, en el 1169, es interesante, precisamente hay una autorización de delegación. Ustedes saben que las delegaciones, hay que tener mucho cuidado con esto, no sé, los que trabajan en la administración pública, no para el privado esto, pero sí para los que trabajan en la administración pública, el tema de las competencias y las delegaciones. En el último decreto, el 1169, se autoriza para obras públicas que puedan delegar, que los ministros también puedan delegar, ¿no?, la realización de obras en la medida que no superen los 200 millones, pone el límite de 200 millones, que la puede subdelegar. ¿Qué pasó? Que se puede subdelegar en secretarios de gobierno, secretarios ministeriales y subsecretarios. O sea, no tiene que pasar de los 200 millones. Ahí permite, por ejemplo, una delegación. O sea, las delegaciones tienen que ser expresas, ¿no? Todo lo que es delegación, ustedes saben, esto es LPA, Ley de Procedimiento Administrativo, la delegación siempre tiene que ser, no se presume, no como la vocación, sino que la delegación en principio está prohibido salvo que una norma la autorice. Entonces, aplicando estos principios del derecho administrativo al contrato de obra pública, obviamente acá lo tenemos, necesitamos una delegación. Empresas del Estado. Las empresas del Estado, de la ley, no me acuerdo cuáles son, del año 49, en realidad decían expresamente, la ley de empresas del Estado decía que no se aplicaba la ley de obras públicas. Esto viejo, año 49, imagínense, de ahí en más. Sin embargo, la jurisprudencia, y hubo una ley vieja, la 15.000, no me acuerdo, que autorizó igualmente, a pesar de que se decía que no se aplicaba, no era aplicable la ley de obras públicas, que se podía aplicar supletoriamente. O sea, en el marco de las empresas, y hay un fallo famoso que ustedes conocerán muy bien, la Buenos Aires con Petroquímica Bahía Blanca, donde ahí justamente se hizo la interpretación que hizo la Corte hace muchísimos años sobre este tema, en las empresas del Estado. Aplicación supletoria de la LPA y en este caso con una ley que entonces, fíjense, si bien estaba la prohibición, después salió otra ley que decía, bueno, pues se puede aplicar supletoriamente la ley de obras públicas. Ahora, distinto fue el marco en las sociedades del Estado. Ahí la cosa cambió porque la ley 20.705, que es la ley de sociedades del Estado nacional, expresamente establece que no se va a aplicar ni la ley de obras públicas, tampoco se va a aplicar la ley de procedimiento ni la ley de contabilidad. Pero en lo que a nosotros nos interesa, no se aplica la ley de obras públicas. Lo dice expresamente. Uno mira la ley y dice, no se aplica la ley de obras públicas. Bueno, entonces ya está. Uno mira la ley de sociedades del Estado y dice, bueno, entonces si es una sociedad del Estado, en su momento sociedad del Estado famosa era YPF. Caso típico de sociedad del Estado,
ahora no, pero ahora es una sociedad anónima de propiedad estatal, pero en su momento era una sociedad del Estado. Al régimen de las sociedades del Estado, la ley dice no se le aplica la ley de obras públicas. Y entonces, ¿qué significa? Que las sociedades del Estado no pueden hacer obras, no pueden contratar obras, o que de hacerlo debería ir por otro régimen. Estos son de los años 70, la creación de las sociedades del Estado. También trajo, si ustedes miran los textos de todos los administrativistas de obra pública, dilemas en su momento, qué pasaba con la sociedad del Estado, si se aplicaba, si se podía aplicar supletoriamente, entonces no se aplica directamente, pero se le puede aplicar supletoriamente. Lo que pasa es que la ley dice no se aplica. Entonces una aplicación supletoria, ¿cómo se diría? Que sí, que no. Bueno, ahí hubo dictámenes y muchos autores que decían, bueno, hay que ver cada caso. No hay que ser tan terminante con que las sociedades del Estado no puedan aplicar la ley de obras públicas, habría que ver cada caso y entonces habría que ver si en algún contrato específico de obra si tiene cláusulas exorbitantes, porque la ley de sociedades, de empresas del Estado, de sociedad del Estado, aplica fundamentalmente ¿qué tipo de derecho? ¿Qué tipo de derecho? Privado. Entonces, y obviamente el marco de la ley de obras públicas es derecho público. Y al excluir, la LPA, al excluir el 1023, obviamente lo que está llevando a un régimen de las sociedades del Estado es un régimen de derecho privado. Entonces, si es un régimen de derecho privado, por eso no aplica la ley de obras públicas. Entonces, ¿cómo hacen las sociedades del Estado si quieren realizar obras? No aplica. Entonces, ¿qué aplica? ¿Qué es lo que aplica? Y ahí vino entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Porque de hecho las sociedades del Estado terminaron haciendo obras. Y entonces, ¿qué encuadre jurídico le damos a esto? Y ahí es donde vino todas estas disquisiciones, donde muchos sostenían que, bueno, hay que ver cada contrato en especial, si tiene o no tiene cláusulas exorbitantes. Si llegase a tener cláusulas exorbitantes, bueno, entonces ahí podría aplicarse supletoriamente. Si no las tiene, no, sería un contrato típico del derecho privado, ahí no habría problema. Pero como que implicaría un análisis contrato por contrato. O sea, esto fue todo un tema en su momento. De las sociedades del Estado pasamos a algo mucho más actual, pero las sociedades del Estado siguen estando, obviamente, y siguen vigentes, que son las sociedades anónimas de propiedad estatal. De estas hay un montón. Ejemplos. ¿Qué ejemplos pueden tener? AISA, ejemplo típico, AISA. Lo que era, también lo que era ENARSA, que ahora es IASA, también es una sociedad anónima de propiedad estatal. Correo Argentino. Sociedades anónimas de propiedad estatal. Hay varios, chicos. No se le aplica derecho público. Es más, si uno mira los estatutos de estas sociedades cuando se crean, sociedades del Estado, sociedades anónimas de propiedad estatal, una de las últimas, bueno, otra que parece que funciona bastante bien, no lo sé, me dijeron, EANA se creó hace 2 años, que es Empresa Argentina de Navegación Aérea, tiene todo lo que es aeropuerto, Empresa Argentina de Navegación Aérea, EANA. Y si uno mira los propios estatutos, dice, pero expresamente, que no se aplica ni la ley de procedimiento, ni la ley de obras públicas, ni el 1023, ni nada. Digo ni nada porque dice, y tampoco se aplican ni los principios del derecho administrativo. No solamente que no se aplica estos 3 bloques normativos, que son 3 típicos bloques normativos del derecho público, sino que dice además no se aplica ningún principio de derecho administrativo. Una de las últimas interesantes es Corredores Viales S.A. Corredores Viales S.A., si la tengo acá, ¿vieron esto? No sé si están al tanto. Les digo el número, si lo tengo. Por acá está. Esperen, acá está. Sí, lo traje. No sé si están al tanto que los corredores que se iban a licitar por PPP, había varios corredores que, no los que ya se licitaron, sino estaban previstos toda otra serie de corredores viales nacionales que se iban a licitar, la tanda que seguía, por decirlo así, por PPP, como las PPP, bueno, por cuestiones que todos sabemos, económicas, financieras y demás, no, bueno, por el momento no están complicados. Esa cantidad de corredores viales que se iban a licitar por PPP se los otorgó en concesión, esto es de ahora, 24 de septiembre salió en el boletín oficial, el decreto es el 659 del 2019,
se los traigo porque, bueno, digamos, las normas más actuales y las cosas más actuales. Se otorgó en concesión de obra pública por peaje, 17.520, a esta empresa que les estoy diciendo, que es Corredores Viales Nacionales. Y bueno, se los otorgó acá en el marco de la 17.520 y que Vialidad, bueno, va a conservar y mantener la administración, digamos, de estos corredores. Ahora, a lo que yo iba con todo esto es la creación en el año 2017, el decreto 794 del 17, de Corredores Viales S.A. A esta era a la que yo apuntaba. Esto, lo último es, espérenme que acá la tengo. Y acá cuando se crea, dispónese la constitución de la sociedad Corredores Viales S.A., fíjense, establece, acá está, expresamente que no le resultan aplicables las disposiciones ni de la 19.549, la LPA, ni el 1023, ni la Ley de Obras Públicas 13.064, ni en general, le digo esto porque así, ni en general las normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio del control, que eso sí tienen las sociedades anónimas de propiedad estatal, que ¿quién las controla? ¿El control es público o es privado? Es público, ahí las controla la sindicatura y SIGEM, o sea, los organismos que controlan la... espérenme que les quería decir, no sé dónde estaba. Bueno, fíjense, obviamente, la Constitución estatal, acá está, fíjense cómo está compuesta. 51%, el 51% de las acciones corresponde al Ministerio de Transporte, y después el 49% restante a Vialidad, o sea, 100% es estatal, o sea, el capital, digamos, accionario está entre Vialidad Nacional y entre el Ministerio de Transporte. Bueno, esto para que, y se rige, obviamente, sujeción a la 19.550, que es la ley general ahora de sociedades. Bueno, esto, digamos, como una de las últimas creaciones. Pero bueno, volviendo entonces ahora al tema de las sociedades, estas anónimas de propiedad estatal. Acá quedan excluidas entonces concretamente de lo que a nosotros nos ocupa, que es el marco de la Ley de Obras Públicas. Precisamente, lo dice expresamente, quedan excluidas del marco de la Ley de Obras Públicas. Y además quedan excluidas por otra cosa. El 1023, volvemos a recordar esto, el 1023 directamente dice que dentro del cual están las obras públicas, el ámbito de aplicación solamente es administración central y descentralizada. Las empresas, sociedades del Estado y demás, que es el inciso B, está afuera, está excluida. Y entonces, ¿por qué se rigen esto? Muchas veces tienen sus propios, digamos, reglamentos de contratación y muchas veces es la misma ley, digamos, no dice Ley de Obras Públicas, no la 13.064, pero, y algunas veces ha contratado por la Ley de Obras Públicas, el caso de Enarsa ha contratado obras por, concretamente, Ley de Obras Públicas, y en otros organismos tienen sus propios sistemas de contrataciones. Pero tengan en cuenta esto, que hay todo un tema con esto, porque ¿qué es lo que pasa? ¿De quién es la plata? Volvemos al concepto de fondos del Tesoro de Nación. Entonces, estas sociedades, si son privadas, bárbaro. El tema es que estas sociedades son públicas. O sea, el dueño, mejor dicho, por más que siga, se aplica derecho privado, el dueño es el Estado. El capital es 100% estatal. Y entonces, sin embargo, se excluye de este régimen de la Ley de Obras Públicas. Este es un poco. Acá lo que se ha... no sé si la palabra es cuestionado, más allá que se pueda cuestionar o no, cada uno puede tener su opinión, eso, o se ha hablado mucho, es el tema de qué pasa, sobre todo, cuando se trata de sociedades anónimas de propiedad estatal que además prestan un servicio público. Entonces, agrego otro condimento en esto. Por ejemplo, el caso de AISA, digo para poner uno. El correo también es un servicio público. Entonces, ¿qué pasa cuando esa sociedad anónima de propiedad estatal, además su actividad, que son la mayoría, está prestando un servicio público, que es una típica actividad? ¿De qué índole es el servicio público? Actividad administrativa, por excelencia, el servicio público. Entonces, bueno, también está esta cuestión. Entonces,
se trata de una empresa que es netamente del dueño, es el Estado, más allá de ser el dueño del Estado, se le aplica un régimen de derecho privado. Y muchas veces estas empresas, la mayoría, además lo que hacen es prestar un servicio público. Entonces acá está el tema que a veces está siempre dando vuelta a esto, ¿y por qué no se extiende entonces el régimen del 1023 a las empresas y sociedades del Estado? En la medida que el Estado es el dueño del capital. No sé si me explico en esto, o sea, es el dueño del capital. Entonces, ¿por qué se limita solamente el ámbito de aplicación a lo que es administración pública nacional? Insisto, no así en la ciudad, porque la 2095 de la ciudad incluye dentro de... Pero las obras públicas están afuera. Pero para el resto de los contratos administrativos, la 2095 está expresamente incluyendo las empresas y sociedades del Estado. Así que esto es todo un temita complicado en pero bueno, expresamente las excluye. Y la propia... Sí, en realidad lo dice básicamente, ¿sabés qué? Cuando se crea, en realidad, no es que hay... la ley de sociedad del Estado sí la dice, la 20705 dice no se aplica la ley de obras públicas. Ahora, en las sociedades anónimas de propiedad, esas son las sociedades del Estado, y las sociedades anónimas de propiedad estatal, en realidad ahí no es que hay una ley de sociedades anónimas, sino que cada sociedad que se crea, lo dice el estatuto. Esto que yo les leí, para corredores viales S.A., eso está replicado en AISA, está replicado en todas, en EANA, en todas se replica ese articulito, por decir, donde dice no se aplica nada a esto y además ningún principio ni norma del derecho administrativo. Con lo cual, esto es un tema, porque si hay un conflicto y yo tengo una ley, o el propio estatuto de creación de la sociedad anónima me dice que no se aplica ninguna norma ni principio del derecho administrativo, ante la menor cuestión interpretativa que aplico Código Civil, derecho privado. Me está direccionando claramente para allí, porque no solamente me dice no se aplica esto, sino que ninguna norma ni principio del derecho administrativo. Entonces la propia norma, el propio estatuto me está creando, me está direccionando al derecho privado, también en la interpretación, en la duda, ¿no? O sea, esto digo, bueno... ¿Cuál es la esencia, la fundamentación de ese direccionamiento hacia Es un tema complejo y muy discutido, que eso supera, pero lo que te puedo decir es que, a ver, ¿por qué se trata cuál es la idea? Hay muchas cosas, podemos discutir en esto, y se habla a veces de la huida del derecho administrativo en muchas cosas, en sentido de que se sustrae de las normas del derecho público a estas organizaciones, llamémoslas así. ¿Cuál es el sentido? Quizás darle practicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, a ver, el sometimiento al régimen del derecho público y del derecho administrativo obviamente en particular implica, cada uno, digo, lo que se dice, ¿no? Bueno, eso implica, qué sé yo, digamos, tiene más, no sé si la palabra son más trabas, no es la palabra, pero tiene más procedimientos, todo está más regulado. En cambio, en el marco del derecho privado, obviamente, hay más celeridad, más... No, eso para el derecho, no, a ver, por ejemplo, esta ley que yo decía de responsabilidad penal empresaria habla de para contratar con el Estado Nacional. Pero ahí, les digo, es un tema interesante, porque cuando van al 22, 23 y 24 de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que es la que establece estos requisitos de la presentación de un programa de integridad adecuado, el tema también se dice qué pasa con las empresas y sociedades del Estado, porque entonces no tienen, o sea, las empresas y sociedades de esto es una muy buena pregunta, les digo, las empresas y sociedades del Estado tienen obligación de tener sus propios, digamos, programas de ética y compliance. Ellas, o sea, si yo soy una empresa, si yo soy una sociedad del Estado, una sociedad anónima de propiedad estatal, y de hecho lo tienen, sus códigos de ética, o sea, eso no hay duda de que cada IPF, aerolínea, no hay duda, eso lo tiene, AISA, tiene un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, el que va a contratar con ellos, ¿entienden, chicos? O sea, que lo tenga AISA, que lo tenga aerolínea, eso lo tienen. Ahora, yo soy AISA, no sé, quien va a contratar conmigo, yo le puedo exigir que presente ese programa de integridad de la misma manera que se lo exige si contrata el Ministerio, no sé, de Economía, no sé, ¿se entiende en esto? O de Hacienda. O sea, el tema es ¿por qué? Porque eso no está tan así claramente establecido en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Eso es un tema que se criticó también. Porque obviamente no está... Habla de contratar con el Estado Nacional, que también es un término, ojo con eso, el Estado Nacional son los tres poderes, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Pero vamos dentro de la administración, vamos a concentrarnos.
Aún así, ¿a qué te está refiriendo? Porque entonces debería decir, a mi gusto, que para contratar con todo el sector público nacional, no solamente, no sé si me explico, o sea, con todo el sector público nacional. Yo quiero contratar con un ente público no estatal, no sé, ¿debería presentar o no debería presentar un programa de integridad? Según esto no, según esto no. Ahora, yo voy a contratar con una empresa o sociedad del Estado, tengo que presentar yo soy el oferente ahora, yo estoy obligado a presentar un programa de integridad. No hay duda que la sociedad del Estado y la sociedad anónima tienen insisto, código de ética, cosa de transparencia, la tienen. Ahora, cuando contratan con los terceros, están obligados a exigir que lo quieran hacer como diciendo, che, qué bueno, lo ponemos, bárbaro. Ahora el tema, hay una obligación, que son cosas distintas. Una cosa es que la empresa o sociedad del Estado quiera tener una actitud transparente. Entonces yo soy la empresa, voluntariamente digo, bueno, ahora para contratar conmigo, entre los requisitos también establezco esto. Eso es desde lo facultativo. La cuestión es desde lo obligatorio, desde la imposición legal. ¿Esa imposición legal existe o queda en el mero marco facultativo? Bueno, así como está la ley de estos artículos dentro de la ley de responsabilidad penal empresaria, no lo hace extensivo prima facie a todo el sector público nacional. Sí quedaría, obviamente, la administración nacional y la descentralizada. ¿Por qué? Porque entre los contratos que dice que tienen que presentar están también los del 1023, y los del 1023 solo contempla a la administración central y descentralizada, y está excluyendo ¿a qué? A las empresas y sociedades del Estado. Y el otro tema son los entes públicos no estatales, el ente público no estatal, donde hubo dictámenes que decían que si bien es ente público y no es estatal, o sea, no tiene... ¿Cuáles son ejemplos de entes públicos no estatales? Porque si no parece que repetimos, ejemplos de entes públicos, No, es una sociedad del Estado. Entes públicos no estatales. Pasa típico los consejos profesionales. El Colegio de Abogados es un ente público no estatal, como todos los colegios profesionales, los de ciencias económicas, los colegios profesionales lo son, a veces ciertos sindicatos, ciertas corporaciones. Y el caso más interesante, o uno de los supuestos más paradigmáticos, porque realmente es el caso del PAMI. El caso del PAMI. Es un ente público no estatal y tiene un montón de contrataciones. Un montón. Porque régimen contrata el PAMI. ¿Contrata por el régimen público del 1023 o contrata por un marco del derecho privado? Contrata por un marco propio específico del derecho privado. Porque el 1023 excluye, solamente está concentrado en el inciso A de la ley 24.156 de administración financiera, que habla del sector público nacional solamente, ¿qué cosa? Administración central y descentralizada. No más. Solamente ese primer renglón, todo lo demás no rige. Con lo cual, y este es un tema no menor, y es un tema muy complicado, las contrataciones, por ejemplo, del PAMI. Las contrataciones del PAMI. Sin embargo, en materia del PAMI, y acá la doctora que claramente dice, tengo un régimen, obvio, tienen su propio régimen, no va con este régimen. Ahora, es interesante porque el PAMI es un ente público no estatal, pero de características muy particulares. ¿Por qué? Porque parte del presupuesto, ¿de quién es? ¿De qué presupuesto se nutre el PAMI? Buena parte, no todo. Buena parte del presupuesto público es buena parte del presupuesto es presupuesto público. Y tiene, como dijo un fallo muy importante de la Corte en materia de acceso a la información, pero que lo enganchó al PAMI, cuando el PAMI no quiso dar, un fallo famoso, que por eso ahora está en la Ley de Acceso a la Información, se incorporó a los entes públicos no estatales en el ámbito de aplicación que antes no estaba. Y el PAMI, ¿qué pasaba? Cuando vinieron y le pedían acceso a la información, el PAMI dijo, no, yo soy ente público no estatal, yo no soy estatal, con lo cual yo no estoy obligado a darlo. Un fallo muy famoso. ¿Es cierto, doctora, que ahora estén todas las licitaciones online? Es cierto, vos sos un ente público no estatal, pero eso no te exonera a no cumplir con esta norma, que es una norma del derecho público. ¿Por qué? Y ahí describió las características del PAMI, como un ente público estatal como muy especial. ¿Por qué? Porque dice, parte de tu presupuesto es presupuesto público, el presupuesto que se aprueba todos los años, hay una partida que es para el PAMI. Tiene un directorio,
Y ese directorio hay 2 o 3 personas que... No, está intervenido en realidad. Sí, pero en la estructura tienen que ser designados e interviene el Estado. Y dice la Corte, además, que tiene una delegación expresa de función administrativa. Consecuentemente, la Corte toma todos estos conceptos y dice, no, un momentito, sí, es cierto, vos sos un ente público no estatal, pero tenés particularidades muy especiales. No es lo mismo el PAMI que el Colegio Público de Abogados, ¿entiendes? O sea, que son objetivamente y jurídicamente en las tipologías, los dos son entes públicos no estatales. Pero no es lo mismo la función del colegio público, por decirlo, que de un colegio profesional, ¿no? El de abogados o el de que sea, que un colegio profesional que el PAMI. Porque el PAMI tiene una función, además, social. Entonces, une todo esto la Corte y dice, no, vos estás obligado por la norma a dar la información que te pide. ¿Qué información le pedían y se negaba a dar? Era la información en qué había empleado el presupuesto de los años tales y tales. No me acuerdo qué ejercicio. ¿Qué le pedía? Le pedía una ONG y se presentó y dijo, dígame, por el decreto 1172, y el decreto 1172 es del ámbito que era el existente antes del acceso a la información pública y era en el ámbito solo del Poder Ejecutivo. Entonces el PAMI dice, no, ¿yo qué tengo que ver? Vos me venís a pedir me venís a pedir esta información por el 1172, para mí no aplica, porque yo no soy estatal, soy público pero no soy estatal. Quería salirse. ¿Y qué le dijo la Corte? No, vos tenés que darle esa información. Y si bien es cierto que vos sos público y no estatal, también es cierto todas estas cosas. Y como también es cierto todas estas cosas, estás obligado a dar la información pública. Y luego de ese fallo tan importante, de hecho, la ley actual de acceso a la información pública, en el ámbito de aplicación, ¿a quién incluyó? A los entes públicos no estatales. Eso fue consecuencia de este fallo y de todo el lío que se armó con eso. Pero esto, si bien apunta a otra cosa, que es el acceso a la información, esto apunta también a las características que la Corte describió en ese fallo del PAMI. Y dijo esto, es un ente público no estatal, pero de características muy peculiares. ¿Por qué? Porque se nutre de ¿qué? De fondos públicos. Y en la medida que hay fondos públicos, en la medida en esa cuota parte de los fondos públicos, está obligado ¿a qué? A dar esa información. Entonces tomando estos conceptos, y en materia de contrataciones, podríamos hacer una suerte ¿cómo puedo decir? De extensión, no sé cómo llamarlo, y entonces ver, si tiene estas características estos entes públicos no estatales, no deberían estar o tener qué régimen jurídico para qué, para las contrataciones. En algunas cuestiones, de hecho en la ley no está, así que esto lo otro es pensar, nada más. En la norma está excluida. ¿Por qué? Porque en 1023 el ámbito de aplicación solo es administración central y descentralizada. Y entonces organismos como los entes públicos no estatales contratarán obras por otro régimen, que vos mismo decís que es bastante parecido, ¿no? Sí, es parecido, pero tiene algunos supuestos diferentes, como Sí. por ejemplo el tema de fuerza mayor, en el caso de en la obra pública solamente por un hecho que viene en la naturaleza. No, en la ley de obras públicas, eso es en el 1023, en la ley de obras públicas, eso es una diferencia con el 1023, también son actos de la administración no previstos en los pliegos, o sea, es más amplio. En este régimen solamente como que no se contempla Claro. en el DEPAM. O el tema de la redeterminación tampoco hay. Tampoco está. Es un régimen específico, es un régimen El tema de específico. las garantías tampoco, nosotros no tenemos garantías de impugnación de pliego, no tenemos vía recursiva, no hay nada. ¿Y cómo sé si yo no estoy de acuerdo con, yo me presenté, vos me rechazás y que no puedo impugnar? Sí, pero no se resuelve, se va a la justicia. Ah, genial todo esto. En la administración nunca se resuelve, siempre Bueno, denegado. No. Las impugnaciones en el marco del 1023 y del 1030 se resuelven en el momento de la adjudicación. Eso es lo que dice la norma. Después, si no me gusta lo que eso es otro tema, iré a la justicia, pero resolverme. La impugnación está prevista. De hecho, el pedido de vista no estaba en la normativa anterior, se cambió en el 2015. Sí, eso es verdad, chicos. Eso me acuerdo, eso fue una locura. Era una locura tropical eso. Sí. Había muchos organismos donde no estaba previsto el derecho a la vista del expediente. Los inconstitucionales. Totalmente. Constitucional y convencional, ¿no? Los pactos internacionales, olvídate. ¿Cuál es el 821, el 25.1 del Pacto de San José? Olvídate. O sea, el derecho de defensa en juicio, debido proceso. Pero no era solamente había varios, porque me acuerdo que no me acuerdo qué otro, varios organismos donde en el marco de los procesos de contratación no estaba prevista la vista de las actuaciones.
Y yo me acuerdo que decía, bueno, a ver, no está previsto, pero a ver, tampoco es que está prohibido. O sea, vos andate a los principios generales, o sea, esto es un derecho constitucional. No, en el régimen anterior no estaba previsto, en este está, pero cada vez que viene un pedido de vista, todos se miran como a quién le toca, a quién no hay procedimiento. Sí, está previsto. Con los caracteres y nos vamos. Este es un poco digamos, el diagrama, es muy, esto va para mucho más, pero simplemente un pantallazo de que cuando se habla de fondos del Tesoro de la Nación, después hay que ver administración central, descentralizada, empresas, sociedades, hay que ir depurar toda esta cuestión. Caracteres del contrato en general, ¿no? Del contrato de obra pública, obviamente que es un contrato, que era otro de los puntos del temario, obviamente que es un contrato bilateral, desde ya, obviamente, derechos y obligaciones recíprocas, es un contrato oneroso, esto no puede ser gratuito, no es que hago una obra, esto es oneroso a cambio de un precio, el precio es en dinero, esta es la diferencia con las PPP también. Yo en la obra pública no me pueden pagar, si yo soy el constructor, no me pueden pagar en especie, me tienen que pagar en dinero. En cambio, en las PPP, la contraprestación que pueda hacer el Estado, que pueda hacer el ente contratante, puede ser en dinero, pueden ser créditos fiscales, pueden ser subvenciones, pueden ser franquicias, subsidios, es mucho más amplio la forma de pago. En cambio acá es dinero, punto. Es un contrato conmutativo. ¿Dinero no te pueden pagar en bonos, por ejemplo? No, es salvo que haya, en principio siempre es en dinero. En bonos tiene que haber una ley de emergencia, una situación muy... es en dinero. El bono es un título, en realidad, ¿me entendés? Pero lo que quiero decir es que no te puedo pagar dándote, como por ejemplo pasa en la PPP, con una franquicia, con un subsidio, dándote una excepción impositiva. No, te tengo que pagar en dinero. En su defecto, en un marco de emergencia, no sé qué cosa, puede ser un título público que representa un valor, ¿me entendés? Pero estás dentro de una situación, quizás ese título tiene que estar dentro de una situación o de emergencia o de alguna cuestión especial, ¿me entendés? Porque en algo te tengo, o sea, pagar, eso es un papelito, es un título, estamos de acuerdo, pero siempre la emisión de los títulos o de los bonos se hacen generalmente dentro de un marco, realmente se hacen con las emergencias, con una situación así que se emiten títulos y tiene que ser con algún carácter provisorio también, no que ya decido pagar siempre con bonos, ¿me entendés? Porque eso es una forma de pago totalmente aleatoria, si se quiere. Conmutativos, un contrato conmutativo, esto lo que significa es que los derechos y las obligaciones están determinadas o son determinables, o sea, la diferencia entre un contrato aleatorio, ¿no? O sea que frente a un hecho futuro incierto, ¿no? Acá cuando se firma un contrato es conmutativo porque esos derechos y esas obligaciones están determinadas o determinables. Rige un principio que es clave, que es la ecuación económico-financiera, creo que tiene una clase de eso específicamente. A diferencia de las PPP, también las PPP, el concepto de ecuación económico-financiera es permanente, en la Ley de Obras Públicas no está ese concepto, pero en el 2023 tampoco, sí está en el régimen de redeterminación, está el tema de la ecuación económica, pero bueno, eso está aceptado por toda la doctrina, jurisprudencia. Es un contrato de colaboración, a diferencia de un contrato de atribución, o sea, el contratista, famoso colaborador de la administración, es el que ayuda a la administración, digamos, a realizar un cometido público, que en este caso es la obra. Rige el principio de buena fe, de equidad, los principios, todos estos aplican. Y es un contrato, esto es importante, por ahí mañana que me toca sustituir a otro profesor en las prerrogativas, pero lo menciono, es un contrato intuitu personae. Esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que si yo salí adjudicatario y yo soy el constructor que tengo que hacer la obra, la cesión de ese contrato o la subcontratación tienen que estar autorizadas, ¿se entiende? Porque al que salí adjudicado soy yo, con quien se firmó la administración, quien se firmó el contrato es conmigo, ¿se entiende? Entonces yo no puedo alegremente, bueno, yo tengo el contrato, ahora lo hace fulano, no. Entonces es un contrato intuitu persona, porque obviamente se sometió a un procedimiento de licitación, o un procedimiento de selección, y la administración consideró que esta oferta es la más conveniente. Y con esta persona, con este oferente, firmó el contrato. Y entonces este señor, esta empresa, es el que tiene que hacer el contrato. Por eso la cesión del contrato no es que no se pueda hacer, pero necesita autorización y aprobación por el organismo contratante. Lo mismo en el caso también de subcontratación, que a veces se requiere determinados requisitos. ¿Por qué? Porque con quien firmé el contrato es con quien resultó adjudicatario de la licitación. ¿Se entiende este concepto que es muy importante? Bueno, nada, nos tenemos que ir, nos quedan un montón de cosas, pero bueno, por lo menos hasta acá realmente, bueno, fue un gusto.
Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden mandar un correo, de alguna cosa que necesiten, un material que necesiten, lo que ustedes quieran, bueno, eso quedo a disposición. Así que bueno, muchas gracias y buenas tardes.